Buenas tardes, mis queridos y apreciados estudiantes. En continuación de esta clase de estadística descriptiva, continuamos hoy con la temática de distribución de frecuencia para datos agrupados. Teniendo en cuenta que ya vimos las tablas de frecuencia para datos que no se encuentran agrupados, voy a mostrarles una de las principales diferencias porque tienen cierta similitud en el momento de la elaboración de la misma. Una de las diferencias está marcada con relación a la cantidad de datos, que obviamente aclaro que no depende de alguna propiedad particular o no existe ninguna fórmula o norma, como bien lo menciono aquí, para escoger una u otra, pero sí, bajo criterios de autores, la cantidad de datos es la que nos indica el, cual, el camino el cual vamos a marcar, es decir, si vamos a utilizar tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados o para datos no agrupados. En este curso vamos a trabajar con la siguiente normativa o la restricción. Si los datos son mayores que 30, nosotros vamos a trabajar con datos agrupados. ¿Listo? Si son menores de 30, vamos a trabajar con distribuciones de frecuencias para datos no agrupados. En este orden de ideas, qué tipo de distribuciones nos van a permitir a nosotros realizar un análisis, digamos, como que más sencillo, porque entre más datos tengamos, más difícil se va a hacer complejo y tedioso el análisis de la misma investigación que pretendemos desarrollar o darle un análisis. Así es que la razón por la especialidad de clase, entendiendo por clase una característica particular de este tipo de distribuciones que la voy a explicar más adelante, nos permite o nos proporciona una mejor comunicación acerca de algún patrón establecido a partir de la relación que existen entre los datos. ¿Con qué intención? Con la intención o con el fin de sintetizar, resumir, condensar o hacer una información que de una investigación que sea más manejable con mayor facilidad. De hecho, cuando uno hace agrupamiento de datos, eso es lo que uno busca. Asimismo, al agrupar estos datos de una distribución de frecuencia, hay cositas que se pueden perder, pero tenemos que tener en cuenta que eso cabe bajo el margen de error que existe en cualquier tipo de análisis estadístico. Sin embargo, esos errores son bastante pequeños. Por esa razón es que es bastante fundamental y muy importante la práctica de este tipo de distribuciones. Para realizar este grupo de distribuciones, debemos tener unas características. ¿Cuáles son esas características? Tener en cuenta, en primera medida, tenemos lo siguiente. El número de intervalos de cada clase se va a tomar entre 5 y 15. Es decir, que las filas, que van a ser los números de intervalos de clase, pueden ser mínimo 5, máximo 15. Y ya explicaré más adelante por qué razón. Es decir, que si nosotros encontramos 4 filas, es mejor utilizar la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Y entonces, eso nos marca como que un cronograma o un parámetro donde podemos desenvolverlo. Otra característica es que en cada observación debe estar incluida una y solo una clase del intervalo. Para mayor entendimiento de particular, voy a recordarles unas temáticas de noveno grado, octavo grado en los colegios, que es acerca de los intervalos previamente establecidos y con una característica particular que tiene un límite superior, los cuales pueden ser abiertos y cerrados. Por ejemplo, este es un intervalo. ¿Qué debe cumplirse en un intervalo siempre? Esto se cumple para todos los números reales. Esto es lo que voy a colocar aquí. Se debe cumplir siempre que el valor debe ser mayor siempre que A. Listo, el número puede ser algo así. Por ejemplo, 2,10. ¿Qué sucede con el 2,10? ¿Quién es A y quién es B? A es el valor inicial, aquí lo podemos ver, y B es 10. Se cumple esta desigualdad. Veamos. ¿Quién es B? Vamos a escribirlo por aquí. 10 mayor que A, que en este caso es 2. ¿Se cumple? Sí, en efecto, esto está correcto. Cuando tenemos corchetes, se dicen que el intervalo es
¿Listo? Y que indica, aparte de que es cerrado, que el valor inicial o el límite inferior de este intervalo es pero, ¿qué sucede si encontramos un intervalo donde ya no es corchete, sino que tenemos, por ejemplo, paréntesis? ¿Qué me indica? Bueno, el paréntesis indica principalmente que es un intervalo abierto y analíticamente que este primer valor no se va a incluir. Principalmente diferencias que hay con relación a la creación o a la construcción de los intervalos. Si yo tomo el corchete, estoy diciendo que ese primer valor sí lo incluye. Si tomo el paréntesis, digo que no lo incluye. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si ahí me dicen tus notas son del 1 al 5, nosotros podemos organizarlas y te dice, bueno, vamos a crear nuestro primer intervalo que sea de 1 a 4. Así. ¿Cuáles serían mis notas que prevalecen aquí o que estarían aquí? Sería el 1 porque es cerrado, es decir, si lo incluye. El 2 porque está entre el 1 y el 4. 3, pero el 4 no iría porque está abierto como lo dice aquí y me dice que no lo incluye. Es decir, ese conjunto de números pertenecientes a este intervalo sería hasta aquí. ¿Listo? Esto lo tenía que recordar para mostrarles lo que viene. ¿Ok? Lo voy a dejar por aquí. Asimismo me dice lo siguiente. La siguiente característica dice el valor más pequeño y el más grande deben estar o entrar en la clasificación. Cuando tengamos esos valores que tengamos que dejar por fuera ni el menor ni el mayor. ¿Listo? Es decir, que si el 4 fuera el último valor, esto tendría que estar con un corchete. Asimismo por acá tengo lo siguiente. Me dice, no debe existir brechas o vacíos entre intervalos de clases sucesivas. Si mi siguiente intervalo, aquí bajo la misma premisa que tenía, vamos a poner aquí 4 abierto, coma 5, 5 cerrado. ¿Aquí habría un vacío? Pues la verdad sí, porque el 4 no lo estoy tomando. Debería haber un corchete que lo incluya. ¿Listo? Y no existir brecha dice los intervalos no deben sobreponerse, es decir, tampoco tenga uno